Hey, ¿qué onda amigos de Locker Champion? Espero que estén súper bien. Empezamos este domingo después del draft, domingo después de unos buenos trades en la liga. Parece que la liga está en fuego, muchos movimientos, se pone interesante el off-season. Pero primero, ¿cómo están, Memo Fer? ¿Qué Ahí, tal? Ya. buen domingo. Pues bueno, empecemos con el draft. Vámonos directo a hablar del draft. Empezó sin ninguna novedad, ninguna sorpresa. Todos sabíamos que Wemby, mi tocayo, iba a ser la selección número uno. Creo que nunca nos había tocado a nosotros. Creo que no estábamos tampoco tan inmensos, no había Twitter, no había tantas redes sociales cuando LeBron iba a entrar a la liga. Creo que es la primera vez que vemos un drafteado como Wemby, hemos hablado infinidad de él, pero no sé si vieron la foto de los Spurs con Wemby. Estaba el Admiral, estaba Duncan, estaba Parker, estaba Ginobili, estaban todos cenando ahí, ya cobijándolos. Que sus primeros comentarios en cuanto a Víctor, ¿creen que va a ser esta persona que va a revolucionar el básquet, va a revolucionar la liga? Creo que estas personas que revolucionan el básquet no las vemos venir como un Curry, nadie lo veía venir, ni siquiera Duke le ofreció beca para la universidad y cambió el básquet completamente. Algunos tendrán esa visión como yo. ¿Cree que Wemby va a revolucionar el básquet como lo conocemos o va a regresar al estilo de antes, como un poco lo que hace Jokic? ¿Cómo ven esta número uno selección que dicen que es mejor que el mismo LeBron y Michael Jordan fusionados? Yo no. Es más, no le hubiera tomado ni uno en este draft. O sea, se ve como como un jugador con un potencial bien importante. Yo recuerdo hypes de primeras selecciones similares. Obviamente no se construye la misma narrativa porque, como dices, ¿no? Las redes sociales, las imágenes, los videitos, los highlights que te ponen. Antes no los tenías, pero por ejemplo, Yao Ming. De Yao Ming se hablaba que iba a ser el destructor de Shaquille O'Neal, ¿no? Entonces, que iba a llegar y que un chino altísimo, además con toda esta construcción social de los chinos y la competencia con los gringos. Entonces, como que yo recuerdo un hype con las diferentes proporciones mediáticas que hoy existen, pero similar. Y más recientemente con Zion. O sea, yo recuerdo muchísimo contenido Sí. en las páginas de Bleacher Report, de ESPN, de Fox, de todos estos, cubriendo a Zion de una manera bastante intensa. Entonces, y ninguno de ellos cumplió con estas expectativas, ¿no? Entonces, a mí Wemby claramente me parece un top 5 como prospecto, pero yo hubiera seleccionado, primero lo dije en un TikTok, a Scoot Henderson. Incluso Brandon Miller me parece uno de estos jugadores que puede llegar a contribuir de manera inmediata. Con Wemby estás drafteando potencial, que si lo logra, perfecto, ¿no? Pero más o menos lo mismo se consideró como por lo menos esta misma atmósfera, con un jugador Ujú. muy alto, muy delgado, con recursos ofensivos distintos a los que normalmente tiene el prototipo de un jugador de estas características, como Porzingis, por ejemplo, que ahorita vamos a hablar de él, ¿no? Pero es un jugador que sí te da cosas bien distintas, e incluso le apodaron el unicornio en Nueva York, y hoy ya está En en su Nueva tercer York. cuarto equipo, cabrón. Entonces, a mí me parece que va a ir por ahí. Digo, también, si una organización ha drafteado bien en los últimos 20 años, cabrón, es San Antonio, ¿no? Entonces, también por ahí le pondría ese asterisco, pero a mí no me parece que vaya a ser un revulsivo, por lo menos a priori, del básquet, ni que va a ser el mejor jugador de este draft. Y lo que pasó es justo lo que estás mencionando. Estamos hablando de gente que ha revolucionado el básquet. No lo veamos venir como un Jokic, Sí, 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 de que me acuerdo. comí mis palabras. Está revolucionando el básquet, no lo veamos venir. Creo que no había tanto hype por un jugador. Creo que desde que Karim Abdul-Jabbar llegó a la NBA, que realmente revolucionó la NBA, la cantidad de hype que había, y eso sin redes sociales, es enorme. Tú, Memo, compras o vendes todo el hype con Wemby? ¿Crees que dicen que si no logra ser mejor que Karim Abdul-Jabbar ya es un fracaso su carrera? Algunos medios están diciendo eso. ¿Compras o vendes todo el hype que hay con mi tocayo? Yo creo que pago por ver. La realidad es que me parece que estoy muy alineado a lo que dice Fer. Mucho se habló, incluso el mismo Wemby, ¿no? Llegó a decir que Scoot Henderson debió haberse ido en su posición, pero pues hay quien platicaba, ¿no? Que si
no hubiera estado Wemby, Scoot hubiera sido primera selección este año. El próximo año hubiera sido Scoot. En 2025 hubiera sido Scoot. Entonces, nos habla de que ya de por sí ahí hay mucho pues, reflejo de lo que se está esperando tanto de Scoot como de Wemby indirectamente. Ahora, en el caso específico de Víctor, me parece que hay mucha información como encontrada, ¿no? O sea, porque así como salieron videitos de Víctor Wembanyama metiendo triples, driblando y demás, también hubo muchos videos en donde no defiende, videos en donde sale perdido de posición. Entonces, como que entendamos que hoy es un joven de 19 años que tiene una carrera por delante, que si se le trabaja, puede estar ahí, ¿no? Sin embargo, pues ya hemos visto que ha habido muchos jugadores, y creo que lo platicamos la semana pasada, de su altura que no tienen una durabilidad importante, ¿no? Entonces, para que un jugador trascienda y para que un jugador marque época, pues necesita tener durabilidad, ¿no? Y yo no veo con un jugador tan alto y tan, digamos, frágil, ¿no? Porque me parece que el concepto con él es que es muy frágil, no ha tenido un historial de lesiones porque, nuevamente, tiene 19 años. Pero si le damos una presión de juegos de NBA, una presión de juegos de ritmo de NBA, me preocupa, ¿no? Entonces, por ahí, lo que decían es, hoy a lo mejor lo que Spurs va a tratar de hacer es terminar de fortalecerlo, ¿no? Músculos, huesos, todo, para que esté listo para el nivel NBA. Y entonces eso quizás empieza a mermar su participación en los primeros años de su carrera y que entonces empecemos a hablar de que es un bust, ¿no? Entonces, yo creo que más bien será un tema de que hay que entender cómo lo van a trabajar los Spurs, pero este factor, insisto, de durabilidad y por otro lado el tema de que va a tomar tiempo quizás en que juegue lo que nosotros estamos esperando o se está esperando de él, pues me parece que quizás lo lleve a que no va a tener esa carrera tan increíble y maravillosa, ¿no? Y creo que Fer lo decía muy bien, Zion, ¿no? Zion, cuando llegó a la NBA, contrario a lo que vemos de Wemby, tenía este físico espectacular, tenía todo el tema del juego, pero pues se ha descuidado, ¿no? Entonces, yo creo que en lo que termina de desarrollarse, ¿no? Si no se materializa pronto un jugador con mucho talento y capacidad, yo creo que no vamos a poder hablar de este Víctor Wembanyama que todos están esperando. Además llegó a Spurs. O sea, eso creo que es una gran ayuda. Yo estaría dudando, o sea, mi conclusión sería, tiene el potencial para convertirse en un gran jugador. Para nada uno de estos que en Estados Unidos le llaman talentos generacionales, ¿no? Que es a lo que refiere Jair con cambiar cómo se juega el básquet hoy. Pero si puede llegar a su máximo potencial en alguna organización, lo va a hacer con los Spurs. Creo que es un match perfecto el que haya llegado a una organización de ese tipo, que como dices, Memo, le van a tener toda la paciencia porque es un jugador con el que creo que es un talento todavía muy en bruto, que hay que pulir un montón, o sea, porque sí se ven los highlights de cómo de repente pasa el balón entre las piernas, hace un step back y tira el triple y lo mete midiendo 2.20, güey, o sea, entonces sí dices, ah, cabrón, o sea, eso es difícil de ver, lo hace por Porzingis, por ahí algún otro, ¿no? Pero si alguien lo va a poner en cintura, en disciplina y en acondicionamiento ideal para jugar NBA, y además le va a tener paciencia para que llegue a ese potencial, va a ser Spurs. Pero aquí muy importante lo que le pasó, por ejemplo, a Ben Simmons cuando llegó a la liga. Empezó a hacer músculo, se rompió el piel, porque ganan bastante músculo en tan poco tiempo que pueden tener una lesión. Lo vimos con Chet. Chet salió a decir, voy a ser el MVP la temporada que viene. Primer Summer League, primeros juegos se lesiona. Wemby ya se lo va a decir, no solo que quiere estar luego compitiendo, dice, le quiero ganar a Estados Unidos la final del Mundial. Por favor, Francia no era, lo único que ha hecho ha sacado de España en los últimos años, pero ya empezó a ser este jugador que habla, dice, no le tenemos miedo ya a los americanos. Está bien la confianza que tiene, pero para mí, jugadas para los Mets 92, nadie conocía este equipo salvo esta temporada. En Europa la mejor liga es la española, después decide la rusa, después decide la griega, después decide la de Israel, que no podemos decir europeo. Después está la italiana, la liga francesa no figuraba y a lo mejor el nivel de talento con el que se enfrentó puede que por ahí vaya. Sí. Pero bueno, ya hablamos mucho de Víctor. Ahora hay que hablar de los otros dos, Brandon Miller y Scoot. Por ahí hubo bastante cortinas de humo. Decían a cada 5 minutos Sham, no, Portland ya se va por ir por
Por Scoot. No, que se van a ir por Brandon Miller. Por ahí hablamos de que las apuestas, pero si para mí se equivoca Michael Jordan antes de vender el equipo, dijo, la última decisión del draft la voy a tener yo. Y el mismo señor que drafteó a Kanye Brown se va por Brandon Miller. El mismo señor que le dio el contrato multimillonario a Deng también decide irse Mitch, el ex GM de los Lakers, también decide irse por Brandon Miller. Y Brandon Miller ya está diciendo que los Hornets van a ir a las finales del NBA. No, Ese no mamón, sé güey, no mames. Pueden qué ir. poca humildad No, tienen. no a jugar, pero pueden ir, ¿eh? Sí, 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 ya les Los pueden compartí. ir a ver. Para mí se equivoca Charlotte. Para mí el mejor jugador es Scoot. Y aquí también entra un problema para Portland. Obviamente no iban a dejar Scoot, pero Damian Lillard no está feliz. Damian Lillard no quiere desarrollar jugadores, quiere competir por un campeonato. Veo muy difícil que Damian Lillard vaya a estar en estos Portland Trail Blazers más de este año. Va a ser el equipo de Scoot y Scoot agarró el número 0-0 porque Scoot ha usado el número 0 toda su carrera, lo tiene Lillard. Entonces por ahí ya ve un pequeño roce. Memo, ¿tú crees que fue la decisión correcta para los Super Hornets haber sido por Brandon Miller, que es un equipo súper indisciplinado, y traen a un güey que es súper indisciplinado en Alabama? Definitivamente no. Por ahí a media semana hacíamos nuestros TikToks y en particular empezaba a investigar todavía más de Brandon Miller. Y yo creo que lo que me quedo con él es, no estuvo a la altura cuando se necesitó de él en el torneo de March Madness, ¿no? Entonces, un jugador que ya de por sí traía pues un asterisco en su carrera por todo lo que pasó con el tema del arma, el asesinato y demás, y que él, no necesariamente él disparó el arma, pero te habla a lo mejor de con quién está relacionándose y te habla un poco de pues lo que pudiera venir hacia adelante si ya tenemos el muy buen referente ya Morant. Se vuelve algo preocupante que un equipo que pues históricamente no ha tenido un desempeño y un desarrollo de jugadores adecuado, pues no tenga como por dónde, ¿no? Entonces, a mí lo único que quizás me dejaría la esperanza o la expectativa de que pueda tratar de salir adelante este caso de Brandon Miller, pues es que lo haga más por un tema de orgullo, ¿no? Sabemos mucho y lo hemos platicado también por acá de todo este interés que tienen muchas veces los jugadores americanos en demostrar que yo soy mejor que. Entonces, a lo mejor Brandon Miller pues le sale este gen y tiene la intención o el interés de decir, no, 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 todos hablan de Scoot Henderson y que Charlotte la regó y que Charlotte lo hizo mal. Y pues termina a lo mejor mejorando bastante y llevando esta organización de Charlotte bajo nueva administración y con nuevos bríos a playoffs después de un rato, ¿no? Entonces, para mí lo veo mal. Yo me hubiera ido con Scoot, ya ahorita ustedes nos dirán su perspectiva, pero creo que sí el tema de que incluso Scoot Henderson dijera, yo lo que tengo de diferencia con Víctor Wembanyama es que yo tengo the dog factor, ¿no? Creo que desde ahí te habla de un jugador que viene seteado a romper madre, ¿no? Y a Brandon Miller, por el contrario, las declaraciones que hacía eran, no, Paul George es mejor que todos en todo momento. Eh, Ajá, y yo no creo que Jordan sea el mejor y como que salió a hacer declaraciones como muy incómodas y de pronto fuera de tono. Nadie te pregunta además, ¿no? O sea, es nada más como que quiero hacer ruido. Ajá, ajá. Y entonces te habla como de este jugador que, pues, de pronto ni siquiera está en el carril correcto, ¿no? O sea, como que lo que quiere es generar polvo y generar, disrupción cuando, insisto, ¿no? Se ha hablado muy mal de él. Me preocuparía, ¿no? Creo que lo único que podría pensar que puede darle la vuelta es este interés de decir, soy mejor que todos, pero de momento ni siquiera le veo eso, ¿no? Y antes de irme con Fer, contexto para los que no sepan la historia, Alabama era el equipo número 1 sembrado en el país, grandes jugadores, y tuvieron un caso que un jugador del equipo asesinó a una persona. Se dice que la arma que traía esta persona, déjenme les digo su nombre, Darius Miles, mató a una persona de 23 años. Se dice que la arma era de su compañero. Entonces, por ahí está todo el ruido con lo que pasó con Brandon Miller. Se saca el arma de Brandon Miller, que se la prestó a su amigo, que Darius Miles mató a la persona y hubo todo un revuelto.
y de hecho se veía, hay un video donde sale cómo entran a la cancha y se llevan a este chavo, y cuando calentaba la gente de Alabama hacía señas de pistolas a este señor, entonces es todo un problema. Esperemos que no lo haya cagado Jordan y vámonos con Scoot, tu análisis de Scoot. Fer, creo que ya dijiste que es tu favorito, y aquí entra algo que vamos a mencionar, es del Overtime Elite, perdón, del G-League Ignite. Primera vez en la historia que yo creo que nada más hay un jugador de la NCAA en el top 5. Sí. Mira, yo sobre Scoot Henderson, ahí en el miércoles me parece, hicimos un par de TikToks, uno hablando sobre él. A mí se me figura Derrick Rose, Russell Westbrook, más o menos de la misma categoría atlética que estos dos, pero con un juego mucho más pulido a la misma edad. O sea, cuando entró Russell Westbrook y lo seleccionó Oklahoma, hubo mucha sorpresa porque era más reconocido en el colegial como un jugador defensivo que ofensivo. Y Derrick Rose, bueno, siempre estuvo ahí la pelea si iba a ser 1 o 2 contra Beasley. Pero a mí, yo veo en Scott Henderson un jugador mucho más pulido, con mucho más recursos ofensivos. Sí es, normalmente la ofensiva es muy cercana al aro, pero el stroke, como le llaman en inglés, o sea, el muñequeo, la técnica de tiro me parece que es muy correcta y que más bien el porcentaje no es tan bueno, no es tan malo. Estamos hablando de un 33-34% de triples en la G-League. Tiene que ver más con la selección de tiros, que normalmente está asociado a esta edad más con la falta de madurez y de selección en qué jugada sí tiro y en dónde no forzo y mejor no tiro y paso, mejorar sus porcentajes. Y la verdad es que ahorita que hablamos de Brandon Miller, de estas preguntas que uno se hace sobre el carácter de los jugadores, que particularmente en Brandon Miller me parece que es más bien uno de estos chavos que puede irse por el camino como de Antonio Brown en la NFL, ¿no? Estos enfermitos que nunca aprenden, cabrón, que siempre son conflictivos y que dicen, no, me puedes perder un chico de dinero, me vale, güey, yo voy a sacar otra pinche pistola, estilo ya Morant, ¿no? Scoot Henderson me parece un tipo mucho más enfocado, no digo que no la vaya a cagar, esto es mera especulación de todos nosotros, pero Scott Henderson me parece que cuando sale y dice, yo tengo este perro en mí, cabrón, o sea, yo estoy enfocado en la cancha, en que le voy a ganar, y justo me parece un poco la actitud que tiene Damian Lillard, ¿no? Cuando llegó a la NBA de Weber State, una selección muy alta para lo que muchos pronosticaban también, es que ese güey traía igual ese perro adentro, cabrón, o sea, fue novato del año, entonces entiendo que Damian Lillard no quiere irse a la reconstrucción porque ya no tiene paciencia, por la edad, por todos los malos equipos que le han dado durante muchos años, pero a mí me parece que podrían hacer una sinergia increíble él y Scott Henderson, él jugando más como 2 y dejando a Scott como 1, o al revés, o sea, me parece que son intercambiables, y yo creo que es una gran selección de Portland. Yo también hubiera pensado que Portland hubiera podido utilizar este pick para intercambiar por algún otro jugador. Venga, Bradley Beal, güey, ahí estaba para podérselo haber llevado. Digo, esto fue un poco antes. Pero aquí quiero tocar solo un tema, una puntualización muy rápida, y es que en la psicología de los GMs, de los gerentes generales, no sé si les parece, pero cuando el draft todavía no ha sucedido, hay un valor mucho más alto por los picks que cuando ya seleccionaron al jugador. O sea, como que este potencial es psicológicamente es decir, tengo un pick libre, un top 10, güey. Y ya que seleccionaste tu pinche top 10, dices, no, ese güey, ¿qué? ¿No? O sea, como que cuando No me lo gustaba. antes, cabrón, claro, o sea, tenías un potencial bien grande. Ahorita vamos a hablar de los trades y de cómo de repente hay cosas que no entendemos, pero yo hubiera pensado que Portland lo hubiera podido utilizar para cambiar por una estrella, pero me parece que seleccionaron a una estrella. Sí, para mí me encanta el juego de Scoot. Lo ves, parece como decías, un linebacker. Tira de bien de 3, tira bien de media, cuela perfecto. Va a tener que mejorar su porcentaje de tiro de 3 porque si no va a ser un Russell Westbrook. Y algo gracioso, algo que está pasando en la NBA, en todas las ligas del mundo, es el poder que le están dando a los jugadores. Porque antes, si alguien te regalaba unos tenis, un jersey, te pagaba la comida y estabas en college, llegaba a la NCAA y te decía no se puede, te suspendían. Por ahí LeBron tuvo problemas porque le regalaban
jerseys, relojes cuando estaba en preparatoria, por poco lo veta la NCAA, no acabó jugando en NCAA, pero esta fue una pelea muy grande para los jugadores, la NCAA hace millones con ellos, y por eso crearon, ¿qué pasa? Se crea la G League Elite, es como si fuera una división B del NBA, como en México que tenemos las fuerzas básicas y el Overtime Elite. ¿Qué son estos clubes? Son clubes que le pagan a los morros de prepa para que jueguen un año, 2 años en lo que están listos para llegar a profesional sin necesidad de exponerse a la temporada colegial, sin necesidad de exponerse a que antes no les pagaban. Entonces ellos ya salen de la preparatoria y te dicen, aquí está tu contrato de $200,000 por 6 meses. Contexto, un trabajo de un manager en cualquier empleo en Estados Unidos te debe pagar los 200,000 anuales y es una posición top. Entonces, para un morro de 19 años que le digan aquí $200,000 de 17 años por jugar 6 meses con G League o el Overtime, creo que es un sueño abajito del NBA. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque seleccionaron a Scoot, que viene de la G League, en la posición 3. Seleccionaron a los dos gemelos, Amen y a usar en las posiciones 4 y 5, primeros gemelos que son seleccionados back-to-back en el draft en el top 5. Y de ahí se viene el pick 6 con Anthony Black de Arkansas y después el 7, Bilal de los Metropolitan 92. Ahorita vamos a hablar de ello. Pero de las 7 selecciones, de las primeras 7 selecciones, solo 2 son de la universidad gringas. Del top 10 fueron, si mal no me parece, ya 4 o 5 seleccionados. ¿Creen que se está acabando ya este poderío de la NCAA para desarrollar jugadores? Cada vez estamos viendo más jugadores que se van a Europa un año, que se van a estos clubes internacionales a prepararse. Estamos viendo ya la caída de la, de la domi- de, que la NCAA es dominante en los mejores jugadores del mundo a nivel colegial o a nivel joven. ¿Tú qué piensas, Memo? Yo creo que definitivamente es algo que ahorita que hablaba Fer de los general managers de los equipos, creo que además de este caso del valor de los picks que refería Fer, creo que también mucho se habla del cómo se pierde a lo mejor un largo plazo versus un corto plazo, ¿no? Y no nada más pasa en la NBA, pasa en la vida, pasa en muchas cosas. Y entonces me preocupa lo que pueda pasar hacia adelante con la NBA. ¿A qué voy? Sabemos que por la cantidad de jugadores que hay y por el promedio de vida que tiene un jugador de NBA, ¿no? Normalmente alrededor de los 3 años y que en cifras se ha detectado que el jugador NBA es el jugador que más se va a la bancarrota. Inclusive creo que ya en algún momento lo mencionaste tú con Sprewell. Pudiera darse un caso en donde precisamente el nivel de juego de la NBA se vea mermado por este tipo de práctica, ¿no? Yo creo que la NCAA sí va en un declive a partir de uno, ¿no? Que los jugadores estén más interesados por la inmediatez de tener un contrato en la G League Ignite o en el Overtime y que entonces digan, ah, perfecto, me estás ofreciendo $200,000 por 6 meses y eso me dé la posibilidad de ir a la NBA, perfecto, lo tomo y no tengo que ir a estudiar nada, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo tomo esa opción, voy a la NBA, como no tengo un tema de disciplina, como no tengo un tema de entrenadores de NCAA, como no tengo un tema de cercanía con todo lo que implica estudiar una carrera, ¿no? Pues se pierda muy rápido la sensibilidad de cuánto vale el dinero, ¿no? Y entonces eso permita que más jugadores, insisto, en este corto plazo, puedan entrar a la NBA y que sí, bueno, tuve un contrato de $2 millones con los Portland Trail Blazers, lo que sea, y que después de eso, pues no logré nada, ¿no? Y entonces llegue otro jugador de la misma liga y entonces pueda reemplazarme y demás y se vuelve un círculo vicioso en donde en lugar de que la NBA tenga jugadores mucho más capaces y mucho más centrados en lo que es el tema profesional, se pierda, ¿no? Entonces, para mí es algo que efectivamente creo que va a seguir siendo tendencia por los próximos años, pero sí creo que me preocupa en términos de tanto el nivel como por otra parte lo que pueda pasar con los jugadores en sí, ¿no? Entonces, un poco lo que me parece a mí que podría estar pasando a futuro. ¿Tú, Fer, qué opinas? Yo creo que algo que hacía muy bien David Stern era jalar las riendas y ser fijo con los jugadores cuando se descarrilaban, sobre todo los jóvenes que los veamos con las cadenas, los jerseys. Creo que Adam Silver será para otro día ese tema. A Adam Silver le ha faltado esa mano dura. ¿Crees que el NCAA ya vaya a perder el poderío que tenía sobre los jugadores de básquet?
Sí, o sea, creo que eso ya sucedió desde que el tope o sea, de que los jugadores salen desde de un año, es un one and done, como le llaman allá, ¿no? O sea, un solo año Ujú, y es como un requisito. Y lo vimos, o sea, estoy de acuerdo en que eso está sucediendo, pero no sé si necesariamente tiene que ver con la universidad, o sea, con la NCAA como organización. Porque, por ejemplo, sale, se me olvidó ahorita el nombre del quarterback que fue seleccionado, me parece que 3 en el draft ahorita, que, de Ohio State, que sale y dice, pues sí, no, me fue de la chingada en el examen, pero pues es que ser quarterback, güey, pues no tengo que pasar un examen. O sea, cabrón, creo que es un tema que va más allá de la universidad, o sea, creo que es un tema exacto. cultural, cabrón, ¿no? Incluso social, en donde hoy es más importante parecer que ser. Entonces, había una entrevista de Shannon Sharp con Chad 85 y le dice Shannon, oye, ¿qué onda con las cadenas y los gastos y la chingada que hacen muy estrafalarios en nuestra cultura, ¿no? Y Chad le dice, ah, no, güey, yo compro estas pinches cadenitas en las joyerías así piteras de los malls, güey, porque pues ya soy millonario, cabrón, entonces la gente nunca va a dudar que son reales, ¿no? Y a mí no me andes volando en avión privado, güey. A mí vuélame en Economy. normal, cabrón, ¿no? Sí, exacto. O sea, de todas maneras llego. Entonces, hay jugadores o personas en general, que tienen esta visión de voy a incrementar el patrimonio, voy a tomar decisiones más o menos responsables, y hay quien no. Claramente la universidad te ayuda a mejorar la técnica de cómo tomar decisiones responsables y cómo no. Pero si de todas formas eres un one and done, creo que no alcanza a ser suficiente como para cambiar este tipo de hábitos o este tipo de mentalidades. Entonces, la NCAA tendrá que mejorar a través de lo económico y ahí es donde creo que entonces prostituimos todo el pedo, pero tendrá que cambiar a través de lo económico para volver a jalar a estos jugadores si quiere mantener el protagonismo en los deportes, sobre todo en la NBA. En el americano está muy cabrón porque pues, no hay ligas en otros lados, pero en el básquet, pues, si no, es complicado. Y entonces más jugadores van a preferir, porque además también recordemos, muchos de estos jugadores vienen de contextos sociales, de situaciones económicas de mucha Ujú. carencia. Entonces, sí, claro, si le dices, y a lo mejor cualquiera de nosotros, si hubiéramos estado en esa situación y te dicen, oye, aquí hay 4 millones de pesos, güey, porque juegues básquet 6 meses, cabrón, pues dices, pues sí, a huevo. Y de todas maneras, puedes terminar en la NBA, pues dices, sí, a huevo. O sea, para mí va por ahí. O sea, la NCAA, si no ajusta en lo económico, que tampoco me parece lo correcto, pero creo que es el único camino, porque es hoy el estimulante más, el lubricante social más importante. Y que ahí yo lo que diría es lo importante que es que la NCAA se renueve y hablaba yo del tema de los entrenadores, ¿no? Lo que está haciendo un exjugador y que conoce todo este tema de perder la cabeza por dinero y demás, como es Deion Sanders, ¿no? O sea, Deion Sanders incluso tuvo un programa en donde empezaba él a tratar de reclutar jugadores, llevarlos a un tema de disciplina, a un tema de entiende que no es el dinero, entiende que tienes que trabajar, etcétera. Y ahora lo que está haciendo Deion Sanders en el colegial, o sea, la Universidad de Colorado que lo acaba de contratar, ya es quien mejor recluta, ya vendieron todos los boletos de la temporada porque lo que está generando es como pues un ecosistema en donde la disciplina y el trabajo es lo que está llevando a jugadores a interesarse, ¿no? Entonces, creo que se vuelve muy relevante esta parte de cómo la NCAA, a partir de entrenadores, a partir de cultura, puedan llegar a capitalizar esto, porque si no, o sea, lo que le fue bien a Shaq, ¿no? Creo que ahora en alguno de los programas que han salido en Netflix y demás, él decía, ¿no? O sea, si alguien no me hubiera llegado a decir, no, 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 tú no te compras ningún Lamborghini con tu primer sueldo, hubiera terminado muy mal, ¿no? Y entonces, gracias a que tuvo alguien que lo mentoreó y que le dijo, oye, esto es paso a paso, hoy es de los jugadores que mejor ha tenido el desarrollo económico, ¿no? Entonces, hay que entender que esto es muy efímero y si no lo sabes hacer bien, no va a funcionar, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco. Y nos dará bastante para hablar. Anton Sí. Walker perdió todo su dinero, entre otros ejemplos. Y bueno, sus mayores sorpresas para ustedes que hubo en este draft. Para mí sigue siendo, aunque ya se habló Brandon Miller, que haya sido dos, si hubieran dejado al señor
al señor Scoot. Sigo enojado porque me encantan los Hornets. Sobre todo lo que me gusta de los Hornets es su uniforme. Pero bueno, una sorpresa para mí fue que los Lakers seleccionaran a Jalen Hood Schifino, el chico de Indiana, que los Lakers ocupan tiro de 3 hombres grandes y no fueron por él. Y Ni una fueron por mierda. este chico que yo creo que no les ayuda. Para mí era cambiar estos picks. No me gustó lo que hicieron Lakers en el draft. Si estamos buscando algo para dentro de 3, 4 años, ok, pero ocupa tener a LeBron a tope en su última temporada con los Lakers. Para ustedes, ¿cuáles fueron sus sorpresas más grandes? Fer, para ti, ¿cuál fue? Mira, para mí fue, hablamos hace un ratito de Koulibaly, este jugador francés que conozco muy poco, vi por ahí un video de highlights, pero que lo hayan seleccionado 7, los Indiana Pacers, que además es un equipo joven que me gusta, no me gustó mucho la selección, creo que ahí había varios jugadores, yo hablé en un TikTok de Taylor Hendricks, que me parecía un jugador de estos prototipos 3&D, pero con potencial para otras cosas, sobre todo para el juego abajo. Y también me sorprendió mucho el que Jaime Jaque se hubiera ido en 18. No hemos hablado de él, pero me sorprenden dos cosas. Uno, que se haya ido tan alto, porque pues, prácticamente es mitad de la primera ronda, cuando normalmente, bueno, más bien, cuando lo habíamos estado viendo en todas las proyecciones de draft, eh, tarde en la primera ronda o incluso en la segunda. Y me sorprendió también que lo haya seleccionado Miami, ¿no? Yo les decía que Sí. veo una sobrepoblación de unos y de dos en Miami, donde además, o sea, tienen a todos estos jugadores, toda esta plétora de jugadores que ya hablamos en la final, y además está lastimado Tyler Hero, seleccionas a otro güey que juega de uno o de dos, no sé, o sea, me parece que a menos que hagan un cambio, los minutos no van a dar para que jueguen todos, se va a tener que sacrificar a alguien y normalmente quien es el sacrificado pues es el más nuevo y menos oportunidades tienes de desarrollo. También es cierto que Miami también es uno de estos equipos que draftea muy bien, ¿no? Entonces, bueno, o sea, me sorprendió a ver cómo se desarrolla. Y retomando un poquito lo de los Lakers, yo lo que decíamos hace un momento, ¿no? Seleccionaste este cabrón que viene de Indiana, pero si hubieras cambiado a la selección 17, se escucha mucho Sí. más mamón, y uno o dos jugadores ahí de medio pelo por, no sé, Bradley Beal, güey, me parece que hubiera sido un mejor paquete, cabrón, que lo que ofreció Sons, te lo traes, ¿no? Así es. Yo realmente estoy súper decepcionado con los Lakers. Pensé que iban a hacer estas monedas de canje para traer ese mínimo un jugador estrella, no superestrella, pero estrella. Sí. Pero bueno, a ver qué plan tiene por ahí Rob Pelinka y la señorita Boss. Tú, Guillermo, tu sorpresa más grande. Ahorita vamos a tocar un poquito más el tema del mexicano Jaques Jr. No nos vamos a olvidar de eso. Yo en mi caso, creo que la sorpresa número uno fue Jet Howard, ¿no? Era un jugador que se estaba esperando que fuera de últimas selecciones en la primera ronda y se va ahí en la número 11. A lo mejor, ¿no? Y lo platicábamos por ahí en el chat que tenemos, pues tenga que ver con esta idea de que jugadores que son hijos de algún exjugador les ha ido bastante bien, ¿no? Como ejemplos tenemos a dos jugadores bastante conocidos, Steve Curry y todo lo que ha hecho Kobe Bryant históricamente, y habrá otros tantos, pero pues con dos muy buenos expositores, ¿no? Entonces, no sé si por ahí fuera la decisión de Orlando, apostar un poco a cultura, apostar un poco a que pues tiene el conocimiento de cómo va la liga y que por ahí no tenga tanto, dicen los americanos, downside, ¿no? No lo sabemos, pero bueno, lo selecciona el Magic. Para mí fue una sorpresa. Y la otra parte, ahorita que hablábamos de todo lo que a lo mejor Lakers no hizo, me parece también un poco, pues, no sé si poco arriesgado o como hasta desinteresado lo que pasa con los 76ers, ¿no? Por el cambio que hacen con James Harden, se quedan sin una primera selección para este año. Por el caso de tampering de PJ Tucker, se quedan sin segunda selección de este draft. Pero lo importante acá se vuelve lo que está pasando, ¿no? Así como ha habido muchos rumores de trades en su momento para Bill y cuando salió de Porzingis también ahí hubo muchos movimientos y demás, empezaron a ver como muchos rumores sobre cambios que pudieran hacer los 76ers y hoy con una agencia libre tan pobre y con un draft que no quiero decir que sea de las mejores clases históricas,
pero con jugadores que ya estaban teniendo interés por parte de otros equipos, me parece que era un momento para decir, oigan, pues quieren a mi jugador, quiero un pick, número, lo que sea, ¿no? Y tratar de salir a apostar por algo, porque hoy están apostando a que James Harden no se va a ir, ¿no? Que sigue estando ahí la posibilidad. Y entonces, si se va James Harden, pues ya se fue James Harden y solamente queda o hacer trades o escoger de una agencia libre bastante pobre, ¿no? Entonces, ¿qué le va a generar interés a Joel Embiid seguir en unos 76ers que pareciera no tener ni pies ni cabeza? Y entonces es ahí donde digo, bueno, para mí esa es una gran decepción porque no hicieron lo que tenían que hacer por apostar por ganar algo, ¿no? Ahora Entonces, ya no hay un proceso, ¿no? O sea, lo que decía, trust the process, ¿cuál es el proceso ahora, cabrón? ¿No? trust free El agency. problema es que Filadelfia no sabe draftear. Draftearon a Fultz, draftearon a Jair Okafor, draftearon a Simmons. Filadelfia no sabe draftear. Al que está ahorita de movedor en Orlando, ¿cómo se llama este? Colts, ¿no? Fultz, sí, Markel Fultz, McKees, ajá. Fultz. Sí, entonces para mí esas las sorpresas. Antes de irnos a todo lo de los trades, nada más ya salieron los odds para las apuestas de los favoritos para hacer el novato del año. Va a estar muy buena esta pelea del novato del año. Víctor obviamente está en un puesto número 1, le sigue Scoot, después Chet, parece que Chet iba a revolucionar la NBA, regresa con toda la fuerza de mostrar que puede, y después está Brandon Miller. A ver cuál de estos 4 gana. Y Jaques Jr. Jaques Jr. es el tercer mexicano drafteado en la historia. Nos sorprendió que se fuera tan temprano. Se ve que Pat Riley lo valora. No sabemos, como decía Fer, si va a tener muchos minutos. Para mí se parece un poco a su amigo de UCLA, Johnny Juzang, que estaba jugando para el Jazz. De repente lo metían, de repente no. Y en UCLA era la superestrella. ¿Y por qué es importante esto de Jaques Jr.? Como comentábamos, ¿cuántos mexicanos hemos tenido en la NBA? 5. Ha sido a John, tenemos al Llantas, Horacio Llamas, tenemos a Jaques ahora, tenemos a Era Nájera, Jorge Gutiérrez. tenemos a Jorge Jorge Gutiérrez, son Gutiérrez 5, y y Toscano. si contamos a Toscano son 6. Entonces, para un país con, ¿cuántos mexicanos somos? 300 millones, algo así. Solo 120. hemos tenido 6. Mil Ya millones me estoy de yendo güey. muy arriba. 1,000,000,000 de mexicanos y cuentas a todos los mexicoamericanos. Bueno, Es sí. sorpresivo que no tengamos tantos jugadores de NBA. Jaime Jaques Jr., solo el tercer mexicano. Manuel Raga, estábamos hablando de él hace un poquito. Le llamaban el Flying Mexican. Jugó en Europa para muchos. Decías tú, Fer, que te comentaba tu coach que era el mejor, el Michael Jordan mexicano. Fue Sí. seleccionado en el draft del 70, que en el draft del 70 la NBA seleccionó 200 jugadores. Entonces, es un dato curioso. Y hay muchos Antes los mecánicos y jugadores. carpinteros, ¿no? De los que dices. El problema de la NBA antes es que como no era liga global, estaba esta regla en el básquet internacional. Si jugabas NBA eras profesional, no podías jugar olímpicos y no podías jugar mundiales. Esto cambió con el Dream Team en el 92 y por eso muchos jugadores, tanto Oscar Schmidt, el brasileño, y el mismo Manuel Raga decían, no, yo quiero jugar olimpiadas, para mí vale más una olimpiada que esa liga. Y como vemos, la NBA no era nada en los 70s, 80s, hasta que llegó Michael y la revolucionó. Entonces es importante para mí, algo muy bueno, me dio mucho gusto ver a Jaques Jr. Ojalá lo lleven al Mundial, se va a codear con los mejores. Tenemos un grupo dificilísimo para México, empezando por Lituania y con este, con este güey de Sacramento que se me fue su nombre. ¿Sabonis? Ah, Sabonis, sí. Entonces va a ser un buen agarrón para México. Está el tema político que si llevan a Daniel Amigo de los Libertadores que tiene pasaporte argentino, le quitaría la plaza a Jaques Jr., porque Jaques Jr. también tiene pasaporte americano y mexicano. Entre que son peras o son manzanas, ojalá lo veamos en el Mundial, ojalá haga las cosas bien y no lo veamos como two league contract, a ver cómo hace todo en el Summer G League. Y vámonos a lo más interesante, los trades. Empecemos por tu trade favorito, de tu jugador favorito en la historia, Fer, CP3. Un desmadre lo que hicieron con CP3. Empecemos, fue Bill, cambiaron Sí. a Bill por CP3 a los Wizards y después como a la semana cambian a CP3 a los Warriors por Poole. ¿Cómo viste esta novela Chris Paul en busca del anillo? Sí, no, a mí, a ver, me sorprendieron dos cosas, ¿no? Primero hablando de lo de Chris Paul y el trade per se, que fue, Washington recibió a dos jugadores ahí de relleno y Jordan Poole, una selección de primera ronda
protegida hasta el lugar 20, quiere decir que del 21 en adelante, si esa es la que le toca a Golden State, la pueden seleccionar, si no, pues no. Y Golden State recibe a Chris Paul. A mí la verdad es que yo no hubiera cambiado, ninguno de los dos me gusta, ni Chris Paul me gusta, ni Jordan Poole me gusta, esa es la realidad. Hablamos en los playoffs de Jordan Poole como el maestro del flopping, ¿no? O sea, cualquier pantalla se tiraba, cabrón, y ya era uno menos. Entonces, yo creo que llegó a tal punto de que a Golden State no les gustaba que, que decidieron deshacerse de él a cualquier costo, ¿no? Y dijeron, bueno, pues si el deshacernos de él nos puede traer a Chris Paul, bueno, pues a lo mejor puede ser un ejercicio interesante. Yo creo que Jordan Poole tenía un valor de trade mucho más alto que haber traído a Chris Paul y que en ese sentido es un activo desperdiciado. Y Chris Paul llegando a Golden State, la verdad es que lo veo jugando muy poco, solamente como el relevo natural de Curry, pero no sé si ¿No es... los pones a jugar juntos? ¿No Pues pondrías a Curry al mismo bueno, tiempo? a lo mejor pudiera ser que en momentos relevantes, pero es que en las manos de quién pones la bola, ¿no? O sea, De si los pones CP3 y haces a Curry. No, tienes razón. Curry es un creador porque de tiro más que un catch and shoot. y si no, de repente el mejor pasador de Golden State seguramente es Draymond Green. Entonces, me imaginaría una alineación Curry, Chris Paul, Klay Thompson como 3, Draymond Green como 4 y a lo mejor ahí se me olvidó el nombre del centro, que estuvo agarrando como 25 rebotes por partido. Kaminga. Cualquiera de ellos, güey. Y entonces, o sea, es un buen equipo, pero pues ya todos estos güeyes que juegan abajo son grandes, cabrón. O sea, Curry tiene 34 años, este güey tiene 38, 30. O sea, Klay Thompson, después de 2 lesiones ACL No y es el mismo jugador. tendón de Aquiles, pues ya tampoco es el gran defensa, además de que ya también tiene 32, 33 años. O sea, a mí el fit, o sea, no me parece malo, no es terrible, no nada, pero puta, es un precio bien alto pagar a Jordan Poole y una selección de primera ronda, güey, por Chris Paul. O sea, no puedo creer que sea mucho más caro Chris Paul a sus 37 años, güey, que Bradley Beal. O sea, no me entra en la cabeza. Y yo creo que tuvo mucho que ver con ese contrato de que quieren tener a Curry feliz. Se van a tratar de ir otra vez con Draymond Green y Klay Thompson con su Sí, corte de renovarlo. campeonato. Y creo que ya no encajaba ahí Poole. Y el otro lado de la moneda, los Wizards, pensamos que los habían hecho tontos con el trade a Phoenix de Bill. ¿Tú cómo viste este trade, Memo? Te voy a decir cómo quedó la compensación. Justo acaba de salir. Wizards realmente solo tuvo selecciones de segunda ronda y tiene varios swaps. Eso va a ser lo interesante. Si los Suns no logran hacer nada para el 2026, creo que aquí Wizards va a salir ganando. Esto es lo que recibió Wizards. Chris Paul, que ya lo cambiaron por Jordan Poole. Landry Shamet, 4 rondas de primera ronda, 2024, 26, 28 y 30, que es swap. ¿Qué significa? Que si los Suns tienen la pick número 2 y los Wizards tienen la pick 10, pueden decir, vente para acá. Entonces, lo importante de esta va a ser 2028-2030, porque no creo que Durant esté en 2030 para los Suns, ni Bill, y a lo mejor Booker, o si no gana un campeonato, no va a estar. Entonces va a ser muy interesante esta, y las que sí les van a dar son las picks 2024, 25, 26, 27, 28 y 30 en segunda ronda. Se van para los Wizards. Al inicio pensábamos que no valía tanto este trade, pero apostó por todo Washington. Creo que están haciendo bien el camino de reestructura que decíamos, tenía que haber sido el año pasado que estás haciendo Washington. Pero bueno, el otro lado de la moneda, ¿cómo ves tú a los Suns? ¿Cómo salen? ¿Crees que ganan algo con este trade o está muy hype Bradley Beal? Yo ahí nada más para complementar antes de irnos con todo el tema de Suns, hablábamos del draft y precisamente los Warriors escogen también un guardia, ¿no? O sea, Podziemski, que lo que pareciera ser es que quizás le están apostando también, renovaron mucho la parte de a la altura, ¿no? Con Kaminga, en su momento con Wiseman, que después mandaron a los Pistons, entonces le habían estado apostando mucho al juego bajo y ahora escogen a un guardia, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿no? Lo que están apostando es decir, oye, pues sé que ya va a empezar a venir una generación nueva, necesito a alguien que los entrene y pues Chris Paul puede ser alguien que a la par de Curry y de Clay, pues podrá sumar, ¿no? Entonces,
Yo creo que a lo mejor también por ahí su draft estuvo sesgado hacia ese lado, pero bueno. Hablando ahora del cambio como tal, yo estoy del lado de Fer, ¿no? O sea, me parece que Bradley Beal valía muchísimo más que Chris Paul en términos de activos. Definitivamente creo que Washington es el que gana con este cambio en particular, porque yo los Suns sigo siendo muy escéptico. La sesión pasada yo lo que decía es, tienen 5 jugadores bajo contrato en estos momentos y no sé a quién más van a contratar, porque entonces se vuelve un tema de apostar a que en la agencia libre los jugadores van a aceptar irse por 2 millones, por 1 millón, por 3 millones, por un año y más nada, ¿no? Entonces, la parte de la profundidad que pueda llegar a tener este equipo con un Kevin Durant ya bastante lesionado, ya entrado en años, con un Bradley Beal que sigue estando ligeramente joven para los estándares de la liga, con algo de talento, pero que tampoco va a tener tantos años de contrato y con un Devin Booker que seguramente va a querer reestructurar su contrato o bien decir, si no me traes a alguien, yo ahora sí me voy, el swap que van a generar hacia los años venideros seguramente lo va a ejercer Washington. No creo, y tú decías ahorita, seguramente van a ser el 2 y el 10. Para mí van a ser el 2 y el 3, ¿no? Y va a ser como mejor una posición o en tema de, ahora sí No que, tan dramático, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, me parece que Washington jugó bien sus cartas y pues está apostando a contratos baratos y jugadores que puedan venir del draft, ¿no? Y nombres para Phoenix que se me vinieron a la mente, Derrick Rose ya dijo Knicks que no lo va a renovar, ya ni jugaba. Por ahí un Derrick Rose por 1 milloncito, por ahí un John Wall que lleva en su casa otros 6 meses de que Clippers lo mandó regreso a Houston, por ahí suena mucho Tobias Harris, que manden a Ayton en un triple trade y que acabe Tobias Harris en los Suns. Esto estaría súper bueno para los Suns. Pero sí, coincido, creo que Phoenix está diciendo all in right now, queremos todo en este momento. Y otros que hicieron lo mismo, los Boston Celtics, se fueron por el unicornio, ya hablamos de él hace ratito, Fer. Boston Celtics cambia por Porzingis. Y lo más interesante aquí es que Marcus Smart acaba en los Memphis Grizzlies. Yo creo que si en Grizzlies había una bomba y había 100% locura con Marcus Smart, va a estar 10 veces más loco. Me gusta, tienen a los jugadores defensivos del año en back-to-back. Y lo de Boston por Porzingis, creo que están pensando que Horford no va a jugar como jugó la temporada pasada. Se dieron cuenta que ocupan un grande como él. Para mí, si Porzingis logra estar saludable, es un súper upgrade para la gente de Boston. Porque se van a enfrentar a Giannis otra vez, se van a enfrentar a Embiid otra vez para poder llegar a las finales. Y Porzingis les da bastante colchón, por así decirlo, para aguantar esos enfrentamientos. ¿Tú quién crees que ganó en este trade, Fer? Híjole, no sé si hubo un ganador. Definitivamente este trade me parece que perdió Washington. O sea, de nuevo, mandan a Kristaps Porzingis y reciben a Tyus Jones y a una selección de segunda ronda, güey. O sea, venga, me parece que también tenía un valor mucho más alto que recibir eso. O sea, Marcus Smart, Celtics cambia a Marcus Smart y recibe a Porzingis y a 2 primeras selecciones colegiales. O sea, Celtics robó, güey, pero robó, cabrón, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo no sé de qué tanta utilidad puede hacer Porzingis eh, el siguiente año, pensando en que son equipos de campeonato. En temporada regular seguramente te va a ayudar, te va a meter 16, 18 puntos por partido, te va a agarrar 7, 8 rebotes, pero Celtics está pensando en ser este equipo campeón en los siguientes años. Ya dijeron que van a renovar a Jaylen Brown, seguramente tendrán más o menos el mismo core, pero ahora tienes que defender, güey, porque bueno, además lo que decías, Al Horford ya es un jugador grande, güey, entonces creo que sigue siendo para mí un maestro defensivo, pero pues ya casi la consistencia que le da te va mermando. Y tienes ahora un Kristaps Porzingis que tiene que defender a Giannis ni de pedo, güey, ¿no? O sea, o que va a defender a Joel Embiid, le lleva como 70 kilos, ni de pedo. Entonces, no sé, o sea, creo que incrementa el arsenal ofensivo de Celtics, pero su defensiva se ve bastante, bueno, su defensiva y su intensidad, porque creo que Marcus Smart era este termostato, ¿no? Que cuando él se encendía, ¡pum!, todos los demás jugadores también, o sea, se prendían y era como que el motorcito del equipo. Y ahorita, no sé si yo confiaría o si ustedes confiarían
Creo que esa es una buena pregunta para que toda la discutamos. Si realmente confiaríamos con que con Porzingis, Tatum y Jaylen Brown hay la intensidad y los huevos, por así ponerlo, ¿no? Necesarios como para decir, yo voy a machar la intensidad de Giannis, por ejemplo, o de Jimmy Butler, o de Donovan Mitchell, güey, ¿no? O de Joel Embiid, si es que Filadelfia se quedara más o menos y no pasa toda esta destrucción que hablaba Memo. A mí me parece que en lugar de mejorar el equipo, si bien me parece que robó en el trade per se, o sea, como que en el general y pensando en campeonar, no sé, me deja muchas dudas el cómo va a jugar ahora este equipo, además con un coach que, como dijimos en las últimas instancias de playoff, pues como que no jaló, ¿no? No rifó. A mí me gusta Porzingis en estos Celtics y más porque es año de contrato. Lo hemos visto, por ejemplo, con Julius Randle, el año que acaba tu contrato y quieres dinero, es el año que mejor Mejor. juegas, entonces va a ser engañoso. No se va a quedar después de este año porque Porzingis va a querer bastante dinero y van a tener que pagarle también a Tatum. Es para que este año les ayude a llegar al siguiente paso. A mí me gusta. ¿Y tú, Guillermo, qué crees sobre ahora del otro lado con Memphis? Marcus Smart es la pieza que les hace falta para cuajar este equipo que era una Definitivamente. bomba de tiempo. Definitivamente no, pero creo que suma a la cultura que están tratando de promover, ¿no? O sea, traen esta idea de que son los chicos malos, de que ellos son como los jugadores y el equipo incómodo. No va a estar Brooks seguramente, no le renovaron, será gente libre, pero si lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? De que pierden a Brooks, pero llega Smart, pues definitivamente sí es un upgrade fuerte, ¿no? Y entonces, si este Smart lo lleva hacia un lado de tener la parte de la cultura de chicos malos, pero sensata, ¿no? Que era lo que hablábamos también en programas Uh -huh. previos, pues puede ser algo que les termine funcionando, ¿no? O sea, si regresa Adams, regresa Morant, regresa Smart, más Triple J, sí, Jack Jackson, o sea, es un muy buen cuadro, ¿eh? es un buen cuadro y seguramente les ayudará, insisto, a llevar este lado oscuro hacia un mejor lugar, ¿no? Esta parte de mismo Marcus Smart queriendo demostrar que es un jugador que pertenece dentro de lo mejor de la liga, seguramente va a llevar a que también los Grizzlies tengan un buen desempeño y él en lo particular. Entonces, yo creo que le funciona bien. No sé si es el jugador que necesitaban, pero sí es un jugador que ya estando ahí veo positivamente, pero pues será cosa de definir qué venga después, ¿no? Yo creo que a lo mejor esta parte del tener también un jugador veterano, ¿no? Que ya conoce de instancias importantes en playoffs, ¿no? Finales de conferencia ya de manera consistente, pues a lo mejor le traerá eso que a los Grizzlies les hace falta en términos de sensatez, ¿no? Entonces, no creo que fuera el jugador que necesitaban, pero sí creo que es un jugador que ya estando ahí puede sumar bastante. Va a ser interesante qué puede hacer este Memphis, sobre todo con todo el drama con Ja Morant. En ocasiones fue el equipo número uno del oeste durante la temporada. Y veamos, y antes de pasar al tema más candente del día de hoy que nos diste la pregunta, Fer, solo mencionar Danilo Gallinari, su equipo favorito de toda la vida fueron los Celtics, lo firman los Celtics, se lesiona, no juega toda la temporada porque estaba jugando creo que Euroliga con Italia, se rompe el ACL, ¿y qué pasa? Después del año, no jugó con ellos, lo mandan a los Wizards, triste para Galo, veamos si regresa con estos Wizards. Y ahora vámonos a tu pregunta que nos hiciste en la semana, Fer. Nuestro top 10, top 10 point guards en la historia. Chris Paul es uno de ellos. Yo voy a empezar, para mí sí. Yo lo pondría 5 o 6. Pondría al señor Magic, John Stockton, a Oscar Robertson, que no lo vi jugar, pero todo el mundo dice que era una eminencia, al señor Jerry West, a Curry y a CP3. Esos serían mi top 6. Me van a mentar la madre porque no puse a Isaiah Thomas, pero odio a Isaiah Thomas. Mi top 6 no los di en orden de cuál es mejor que otro, pero serán estos 6. Estoy poniendo a Curry, que es point guard, aunque es más tirador. Sí, sí, de acuerdo. Sí, yo hacía la pregunta, antes de que Memo la conteste, yo hacía la pregunta porque desde hace como 1 o 2 años, no, un poquito más, como 3 años, que le renovaron el contrato a Chris Paul ya en Phoenix. O sea, me hacía esa pregunta de, güey, es que este cabrón
en mi opinión, está súper sobrevalorado, porque sí ha sido un gran jugador y tú lo ves y es una pistola, pero realmente te ayuda a ganar, realmente te lleva a instancias él, o sea, él es el motivo de que hayan llegado a la única final a la que llegó en la NBA. ¿Fue realmente él o fue Devin Booker, ¿no? Cuando la perdieron contra Milwaukee. O sea, jugó una o dos grandes series de playoff, pero después de eso a mí me figuraba un poco como James Harden, ¿no? Gran jugador. Cuando alguien hable de también esta revolución ofensiva de los últimos 10 años con Curry, van a tener que decir que James Harden y Kevin Durant están ahí. Pero Chris Paul, ¿qué, güey? ¿No? Entonces, Memo, ¿tú qué piensas? ¿Está dentro del top 10 de movedores de toda la historia? Ver, creo que me acabas de revertir mi punto de vista. La realidad es que soltaste la pregunta y yo antes de salir a buscar me ponía a pensar como jugadores, muchos de los nombres que dice Vic están ahí. Yo creo que hay muchos de los que se hablan históricamente que nosotros no vimos, o sea, no vimos a Jerry West, no vimos a Magic Johnson en su prime, no vimos a lo mejor ahí a Seiya, no vimos a Oscar Robertson y ya ahí van 4 nombres, ¿no? De los primeros 10. Pero si lo pienso en mi época y en nuestra época y lo que llegamos a ver, o sea, hemos visto a lo mejor a un Steve Nash, hemos visto a un John Stockton, hemos visto a Steph Curry, a Gary Payton, jugadores que Jason Kidd. fueron Jason Kidd, ¿no? Iverson, incluso si lo tomamos como point guard. Entonces, fueron jugadores que de cierto modo generaron mucho. Y entonces es ahí donde entras a la parte Chris Paul de, ¿es el jugador que te va a llevar y que fue factor? Creo que esa es la pregunta clave para distinguir, ¿no? Porque muchas veces, y ahorita ya platicando en más lo que fue mi ejercicio personal, dije, bueno, ¿qué dice la gente? ¿No? O sea, porque para mí sí era un top 10. Y si tú buscas como top 10 point guards of all En time, línea te va a parecer que sí, güey. en todo sale como en el top 10, incluso en muchos en número 5, 6, y ¿no? Entonces, esta parte de te lleva o no te lleva a un siguiente nivel, creo que esa es la parte crucial, ¿no? O sea, porque en términos de amar las estadísticas y lo que te dicen, pues ahí está, ¿no? Pero creo que llevarte o no al siguiente nivel, creo que esa fue la clave, ¿no? Y me remonto a lo mejor ahora que estamos hablando de este cambio que lo lleva a los Warriors, o sea, una de las jugadas icónicas de lo que fue Steph Curry en playoffs y en estos Clippers es cuando le quiebra los tobillos, pero mal, ¿no? Ahí cerca de la línea de 3 en la base. Creo que va a pasar como la historia que a mí Chris Paul me refleja, ¿no? O sea, es un jugador que cuando tuvo que salir a desquitar, cuando tuvo que salir a ser como el jugador más importante de su equipo, siempre fallaba, ¿no? Entonces creo que si lo llevo a ese terreno y lo comparo contra los otros que estoy diciendo, o sea, me parece que es un jugador que se quedó corto, porque Jason Kidd siempre aparecía, Gary Payton siempre aparecía, John Stockton siempre aparecía, mismo Steve Nash, que a mí me encanta Steve Nash, siempre aparecía, ¿no? Tony Entonces, Parker, güey. Tony Parker aparecía en las finales, ¿no? Se llevó MVP de Steve finales. Nash no tiene. ¿Dos MVPs? Sí, pero no fue campeón, o sí fue campeón. No, Steve Nash no No, fue Steve campeón. Nash no fue campeón, pero No, güey, pero tiene dos MVPs que graba, tiene Chris sí, Paul, sí. En ¿no? época de Kobe Bryant, ¿eh? En época de Kobe Bryant. Exacto. Chris Entonces, Paul, la razón por la cual Chris Paul no tiene anillo es por David Stern. En paz descanse, lo Güey, odié durante más pero de el 10 anillo años. hubiera sido por Kobe Bryant, güey, no por Chris Paul. O sea, Hubiera sido 70-30, pero termina tu punto, Memo. bueno, Ahorita sí. nos agarramos. O sea, pero, a ver, yo pongo mi top 10 a discusión, ¿no? Yo pongo lo mismo, al final se entiende que el decir Jerry West no le vería ni el polvo hoy a Chris Paul, seguramente, cabrón. Seguramente, güey. Pero, pues no puedes comparar hoy, 2023, contra Y las 1900. eras. O sea, pues, no, güey. Pero bueno, mi top 10 es Magic. O sea, tampoco lo estoy poniendo en orden, pero está Magic, está Steph, está Oscar Robertson, está Jason Kidd, Isaiah Thomas. A mí también me caga la madre, pero tengo que ser objetivo y me parece que fue un gran jugador y fue líder de un equipo de época, güey, que se chingó a Jordan en su prime, cabrón, ¿no? Entonces los tengo que considerar. Steve Nash, Gary Payton me pareció mucho más determinante en su época de lo que hace hoy Chris Paul. Tony Parker me parece mejor. O sea,
hubo 2 campeonatos de Spurs con Tim Duncan, con Ginobili, que no hubieran ganado si Tony Parker no juega cabrón. O sea, entonces a mí me parece mejor. Allen Iverson, que sí era un tirador, pero estaba nominal point guard, güey. Y además, tú ves el cuadro con el que llegó Allen Iverson a Filadelfia a las finales, donde el famoso, el step over sobre Tyronn Lue, güey. O sea, no mames, esos eran carpinteros de los que tú dices, Jair. O sea, no mames, Aaron McKee era el 3 ahí titular, güey, o sea, no, Aaron es McKee. así, muy pitero, la verdad. Y a mí hay uno que me gusta mucho, bueno, Jerry West, John Stockton, o sea, ya ahí voy creo que 11, cabrón. Y hay uno que creo que no merece, no recibe la consideración porque su carrera fue relativamente corta, pero yo he visto todos los videos que hay en YouTube de ese güey, los he visto, y es Pete Maravich. O sea, era una pistola ese cabrón, tenía una creatividad con el balón increíble. Y sí, a lo mejor hoy si le ponen a Marcus Smart, que estábamos hablando ahorita, a lo mejor no haría ni más, pero a mí me pareció un mago, cabrón. Entonces, para mí, esos 10, 11 son mejores que CP3 y fueron mucho más determinantes en su época que este güey. Y si me apuras, ahí puedes meter, que esos los tengo como al mismo nivel, pero incluso a mí me gustan un poquito más, a Rondo, que fue campeón, Rondo era muy bueno. y fue una pistola, y él movía a todos estos Hall of Famers de los Celtics, y el otro es Derrick Rose. Lesiones, cabrón. Pero Derrick Rose ganó un MVP, cabrón. CP3 no. Entonces, Es más, discutan. CPT creo que está en el top 3 de NBA All Time Assist, déjate digo. Hay gente que ya tiene hasta Russell Westbrook como top 8 de toda la historia. Y no Sí, metimos a Russell Westbrook que tiene los de, MVP también, güey, ¿no? Y triple doble 3, 4 temporadas, o sea, pero pues no. por ahí también te faltó el ex coach de los Warriors, el Mike Jackson, mucha gente también lo tiene. Tienen a Walt No, Frazier, no a sé, Bob yo Cousy, CP3, ¿no? Y que yo ahí nada para más mí CP3, lo que se dale, Memo. también es, hemos llegado mucho a esta época en donde los videitos y las como grandes jugadas se vuelven como un parámetro, ¿no? Lo decían en el podcast de Bill Simmons hace un par de semanas. Y entonces decían, por ejemplo, de que White Chocolate, ¿no? Que sí, o sea, era un cabrón y era un as, pero White Chocolate como point guard y como jugador crucial para momentos clave, no era, ¿no? Entonces, creo que por eso ahorita que tú decías, Fede, es que es el jugador que me va a llevar o no. Compro tu punto. Para mí, arrancando este programa, CP3 era top 10. Dicho eso, creo que no. Chris Paul no debería ser top 10 por ese tipo de cosas y es donde combinas estadística con juego, ¿no? Entonces, Sí. Sí, además tiene que ver con John uno que yo Stockton no ganó nada. John ¿cuántas Stockton finales no llegó? ganó ni MVP. pero llegó a finales, güey. No, ¿No? O sea, sí, o sea, no digo que todos hayan tenido que ganar algo, ¿no? Pero cuando mezclas un poco lo que le dicen en el inglés, los accolades, ¿no? Contra lo que viste y cómo movía. Al final estamos hablando del movedor, por algo le llamamos así, güey. Chris Paul es un maestro jugando, moviendo la bola y armando la ofensiva, pero realmente eso que hace te lleva a ganar campeonatos. O sea, porque tú puedes decir, John Stockton, güey, pick and roll, güey. Todo el pinche día, 18 años, güey. Pues sí, pero llegaron a finales y era un equipo que muchas veces tuvo un mejor récord que los Chicago Bulls de Michael Jordan. Entonces, en cuanto a resultados, pues bueno, o sea, y si no quieres meter a John Stockton, ok, güey, mete a Derrick Rose, mete a Rajon Rondo, güey, que sí fue campeón. De todas maneras, lo sacas. O sea, no está. No son ni la mitad de jugador que fue CP3. Y CP3 era el point guard durante años y años, cerca de 10 años fue el mejor votador de la Un liga. título mamón que Por le ahí, pusieron, güey, no sé. por ser por ahí de Deron Williams trató de pelearse el título, era como CP3, Deron Williams, Rondo, pero ahí Güey, sí, Deron CP3 Williams yo creo también que era una tuvo, pistola, ¿no? antes de los Nets. para Sí, mí, sí. para mí todo fue un tema de que CP3 tuvo malas decisiones en su carrera. Tuvo la mala suerte, dice Nueva Orleans, todo el tema de cambio de franquicias, el tema de Katrina, creo que le tocó, que tuvieron que jugar luego en San Antonio. Y luego se fue a los Clippers, una franquicia que está maldita, que nunca llegó a ningún lado, pero para mí es top. Si no es top 5 es top 10 sin lugar a Bueno, ya duda. vamos bajando. Está complicada la lista. Está Lo tenía entre como, 5 y 6.
Sí, está como la película esta de 12 Angry Men, ¿la han visto? En donde vamos convenciendo testigo por testigo que efectivamente hay una duda razonable. Aquí lo que digo es, CP3 fue la mejor época para mí fue la de Nueva Orleans, porque ahí sí era el protagonista, güey. Ahí sí era probablemente los mejores 5 jugadores de la liga en ese momento. Pero cuando recuperas una lista histórica y dices, realmente de todos, a lo mejor como talento te la compro, güey. Como talento es top 5 sin pedos. Porque tira bien de 3, tira bien de media, vuela bien, defendía muy bien cuando era chavo, pero en términos de una lista histórica, ahí me parece que se queda un poco corto. Tampoco es un fracaso, güey. O sea, pues, se queda un poco corto, güey, pero pues, estamos hablando de gente acá, güey, ¿no? Y por ahí, este va a ser para otro tema. Hay gente que dice que Curry es el mejor votador en la historia de la liga, sobre todo el mundo. Entonces, Esa también es está otra discusión, difícil, güey, ¿no? No, Magic. está difícil. Sí, yo Yo también me quedo pensaría que con Magic. que es top 10, nos quedamos con 2 top 10, nos quedamos con un top 10 y 2 no top 10. Déjenos sus comentarios qué piensan de CP3. Se va a los Warriors a ver si logra el último estirón para ganar un anillo. No lo creo, creo que Warriors ya va en picada. ¿Algún otro tema que quieran hablar, chicos? ¿O nos vamos a ver ya por TikTok durante la semana? Yo nada más, algo que mencionaste por ahí, el tema de las apuestas de Rookie of the Year. Recordar, y lo mencionamos aquí, ¿no? Víctor Wembanyama seguramente será un jugador que cuiden los Spurs y en consecuencia yo creo que puede ser que no llegue a esta marca de los 65 juegos, ¿no? Entonces, a partir de este año ya los juegos van a ser cruciales. Entonces, por ahí una apuestita ya perdida quizás el meterle a Víctor, ¿no? Yo creo que no van a exponer tanto a Víctor Wembanyama los Spurs. A Pop le valdrán 3 kilos el que gane o no gane el Rookie of the Year. Y Totalmente. entonces seguramente estará más entre Scoot Henderson y alguien más, ¿no? Pero no creo que Víctor Wembanyama juegue los 65 juegos que va a pedir la liga para tenerlo en consideración, ¿no? Ni Chet, creo que Chet tampoco los va a alcanzar. Se ve muy, muy fácil de que se lastime, sobre Scott todo Chet. Henderson, escúchenme. No me escucharon con Jokic, escúchenme con Scott Henderson. Venga. Voz de profeta. Pues Este, bueno, gracias por vernos, escucharnos. ¿Algo más, Fer? no, nada más iba a decir que a lo mejor para las siguientes semanas vale la pena traer ahora nuestro top 10 de todas las demás posiciones, a ver qué tanto coincidimos. Venga. Porque son bien polémicas, güey. Cada quien tiene sus criterios, ¿no? Y cada quien ve de manera diferente el básquet. Entonces, quizá para el siguiente fin de semana traemos la de Aleros. Los postes. bueno, Vámonos con los la que postes, queramos, porque ahí va a pues. estar Jokic. Ya van a tener a Exacto. Jokic, Ahí sí entonces está, está güey. de Top 10 moda. sí. Top 5, ¿no? Olajuwon para que sufras un poco, Piwi. En beat top 10 todos los tiempos. No No, mames. no, no. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Dejen sus comentarios si quieren un top 10 de algo o dicen, no, están pendejos, los míos son estos. Déjenos sus Claro, comentarios y claro. les vamos a estar respondiendo. Vale. Gracias. Cuídense. En Fin de fin. semana. Ahí.